Bienvenidos al 10º video del curso Prisión Preventiva, Modelos Teóricos y Estándares Internacionales de Derechos Humanos. En esta oportunidad de lo que vamos a hablar es los modelos para acreditar el fundamento legitimante que, como vimos en el sistema interamericano y en consecuencia en nuestro régimen interno, solo son riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento obligatoriamente. Si uno mirara cuáles son esos modelos, podría mostrar este menú. Por un lado, un sistema judicialista, un sistema en el cual el legislador le deja la cancha libre al juez para que el juez caso a caso resuelva cuando da por entendido que hay riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento a su saber leal de entender. Por supuesto que en una república ese modelo es conferir demasiado poder a los jueces y entonces aparecen sistemas de otra naturaleza que podemos llamar sistemas legalistas donde el legislador le marca la cancha al juez. Dentro de esa lógica aparece un modelo que podemos llamar mandato legal, donde lo que el legislador dice es, en caso de que se verifique esta circunstancia y usted, juez, constate que es ese caso, usted está obligado a encarcelar preventivamente, de modo tal que ese mandato legal es vinculante para el juez. El caso de delitos inescarcelables. Si usted, juez, está ante un caso de robo de ganado, un caso de abigeato, está obligado a denegar la excarcelación o disponer la prisión preventiva. Un segundo grupo de casos es un grupo en el cual aparecen en juego las presunciones legales. Presunciones legales de riesgo de fuga o de entorpecimiento. Y esas presunciones legales podrán ser de dos naturalezas. Las iure et de iure, que en el fondo, en fines prácticos, tienen la misma consecuencia del mandato legal, es vinculante para el juez, o pueden ser presunciones iuris tantum, o sea que se presume la fuga o el entorpecimiento desde la ley, pero que, como es iuris tantum, puede ser destruida por prueba contraria. Finalmente aparece un tercer modelo dentro de este sistema legalista, que es la antítesis del mandato legal y la presunción iure et de iure, que vamos a llamarle modelo de indicadores, donde hay ciertas pautas en la legislación que son dadas por el legislador justamente para orientar las decisiones, tornarlas racionales, previsibles, que todos manejemos, todos los operadores manejemos el mismo nomenclador, pero esos indicadores que se mencionan en la ley no vinculan al juez, con lo cual aun cuando se verifiquen uno o más de esos, igual el juez puede disponer la libertad sopesando otras cuestiones. Este es el menú. Por supuesto que uno podría elegir cualquiera de todas estas opciones si no tuviera que filtrar esta cuestión por Constitución y pactos de derechos humanos. Este sistema de mandato legal tiene como crítica que va a haber prisiones preventivas obligatorias aun cuando en el caso concreto no exista riesgo procesal o incluso en casos donde proceda condena a suspenso, porque por ejemplo, como dije, el robo de ganado es inescarcelable para muchas provincias porque no pueden tallar en política criminal y perfectamente alguna provincia podría decretar como inescarcelable un delito por una cuestión de coyuntura o porque hace su política criminal que no puede hacer vía Código Penal, un delito que tiene pena privativa de libertad, que admite pena en suspenso, con lo cual tendríamos un problema. Casos donde no habría riesgo procesal y está en prisión preventiva, casos donde va a haber condena en suspenso y va a ir prisión preventiva violando proporcionalidad. Este modelo de mandato legal aparece, por lo menos así lo he detectado yo, a través de un comentario a un fallo Barbará, que en el próximo video vamos a ver, donde cuestionaba las presunciones iure et de iure y admitía las iuris tantum. Y Efraín Quevedo Mendoza decía, no es ni una presunción iuris tantum ni iure et de iure, es un mandato legal. La antítesis de este modelo, como dije, es este otro, el sistema de indicadores, donde no se puede presumir desde la legislación el riesgo procesal, ni iure et de iure ni iuris tantum, sino que debe ser acreditado en el caso concreto con indicadores concretos, pautas objetivas, que son las que el legislador prevé orientando esa decisión. En esto se inclinan muchos de los autores en Argentina. Pastor y Bovino sostienen esto desde la década del 90, son los abanderados y pioneros en esto, y después aparecen, por ejemplo, Víctor Corralán, Fernando Díaz Cantón, Chiara Díaz, Ángela Ledesma, Eleonora Devoto, y siguen firmas. Esto aparece básicamente
muchos de estos autores comparten esta lógica a partir de un fallo del 2004 de la Casación Federal, el caso Macchi-Heraldo, cuyo voto lo lidera Ángela Ledesma, justamente, donde sostiene este modelo de indicadores. Queda en el medio el sistema de presunciones legales, que como les dije pueden ser iure et iure, no admiten prueba al contrario, y como adelanté, las críticas son las mismas de las del mandato legal, porque más allá de las disquisiciones que podamos hacer desde lo académico, tendríamos prisiones preventivas obligatorias, sin riesgo de fuga, e incluso para casos en los cuales podría haber pena en suspenso. Las mismas objeciones que el mandato legal, con lo cual no son admisibles. Y aquí apareció un pronunciamiento del sistema interamericano que las rechaza. El informe Peirano-Basso del año 2009, un caso de Uruguay que ya mencionamos en alguno de los otros videos, cuyo párrafo 144 precisamente dice que los límites legales a la concesión de la libertad durante el proceso o la imposición legal de la prisión preventiva no pueden ser considerados condiciones iure et iure. De modo tal que ya hay bastantes razones desde la lógica para desautorizar esas presunciones iure et iure, pero además tenemos la autoridad de la comisión descartándolas expresamente. El último modelo que nos queda es el de las presunciones iuris tantum, que es el que yo sostuve desde el año 98 en aquel libro que me había prologado Cafferata y luego en el tratado en el 2003. Pero consciente de que tiene objeciones. Y las objeciones son que invierte la carga de la prueba, el onus probandi. Este es el talón de Aquiles. Pese a ese talón de Aquiles, yo lo seguí sosteniendo hasta el 2013, donde la Corte Interamericana, como vamos a ver, cierra la discusión. La cuestión es que, más allá de las objeciones que tenía, en el fallo Díaz-Besone, como vamos a ver en el próximo video, daba pábulo a que se lo siga interpretando como presunción iuris tantum como admisibles, y ese informe de la Comisión Interamericana, Peirano-Basso, que como vimos en el 144 descartaba la iure et iure, decía que las legislaciones solo pueden establecer presunciones iuris tantum sobre peligro de fuga o entorpecimiento. Con lo cual, también teníamos la autoridad de la Comisión avalando esto. Es cierto que, como dice Paola Vigliani y Bovino, si uno lee completo ese párrafo 85, ellos concluyen que esta referencia a presunciones iuris tantum no es correcta, es desacertada, porque el párrafo completo da la pauta de que lo que avala la comisión es acreditar que existe el riesgo de fuga y entorpecimiento. Y si hay que acreditar, no hay presunciones, hay modelo de indicadores. Pero más allá de esta observación, en la cual creo que tienen razón, a mí me servía seguir sosteniendo esta lógica de iuris tantum por la coyuntura en la que estábamos. Mi posición personal era justamente moverme al sistema de indicadores porque era consciente de que este problema de la inversión de la carga de la prueba era incompatible con principio de inocencia. Pero lo que procuraba era avanzar de a poco hacia allí, tal vez implementando este tipo de organismos, las OMAS, que son las oficinas y medidas alternativas o sustitutivas de la prisión. Con esas prevenciones, en el Código Federal hoy tenemos este instituto diciendo que tiene que implementarse esas OMAS por una ley especial, pero finalmente eso no se logró. Y es un instituto interesante. Estas oficinas lo que buscan es satisfacer estas dos necesidades. En primer lugar, relevar información que sea de calidad para ir a discutir en una audiencia dentro de la lógica del nuevo Código Federal cuál es la medida cautelar que vamos a imponer, prisión preventiva o alguna alternativa. Y lo que hace es recolectar toda esta información, básicamente de organismos públicos o con recursos propios de la propia oficina, que tienen asistentes sociales, etcétera, etcétera, recaban información respecto del imputado y las ponen a consideración de las partes, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, para que con esa información, más la que cada una de las partes consiga per se, vaya a discutir ante un juez la procedencia de la prisión preventiva o de una medida alternativa.
esa información de calidad va a dar también una discusión de calidad en esa contradicción y en consecuencia una resolución de calidad. Y la otra necesidad que hay que satisfacer es que cuando se decide aplicar una alternativa, que como vimos en el video de Teoría General de Medidas de Coerción, el principio de subsidiariedad las exige y hay toda una predisposición a que se dispongan esas alternativas, que esa medida alternativa no fracase, que haya una estructura de control que supervise. Y justamente estas dos funciones son las que se le asignan a estas oficinas de medidas alternativas ejecutivas de la prisión. Hoy Comisión Interamericana recomienda la implementación de ellas, hay manuales o proyectos interesantes de cómo implementarlas, por ejemplo en el ámbito del CEJ hay un manual, INESIP también propone en una investigación sobre prisión preventiva un proyecto de reglamentación de estas oficinas. Como dije, en el Código Federal se la menciona, justamente se la menciona con esta función, que uno vaya a discutir a esas audiencias con la información que le aporte esta oficina a las partes, pero en rigor después no se implementa. Esto está en el artículo 210, que es uno de los que tenemos implementados por la resolución de la bicameral, y sin embargo no tenemos OMAS. La cuestión es que yo sabía que había que pasarse a este modelo, pero me interesaba que caminara por este lado la cosa. Pero el tema es que hoy por hoy, con o sin OMAS, el sistema interamericano escogió el modelo. Y el modelo que escogió es el modelo de indicadores. Así lo dice con toda claridad en esta sentencia del 2013, J versus Perú, cuyo párrafo 159 dice: el peligro procesal no se presume. Y ahí cita Barreto Leiva, párrafo 115. Cuando uno va a Barreto Leiva en este párrafo, no dice exactamente eso. Dice algo parecido, pero no exactamente eso. Pero lo que termina de cerrar la discusión es lo que sigue en este párrafo 159. Porque dice que no se presume, sino que debe realizarse la verificación de ese riesgo procesal en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y en circunstancias ciertas del caso concreto, o sea, con indicadores concretos. Y esto mismo lo va consolidando porque sigue citando este mismo párrafo en varias sentencias posteriores: Norín Catrimán 2014, Argüelles 2013, Anrey, Mujeres Víctimas, Romero Feris del 2019, párrafo 99, y Hernández, también del 2019, párrafo 108. De modo que hoy el estándar es el del modelo de indicadores, porque así lo decidió la Corte Interamericana y porque además es el modelo que respeta el onus probandi, la carga de la prueba, puesta en los acusadores, y entonces el único compatible con la presunción de inocencia. En Romero Feris, la Corte en el párrafo 118 dice que encuentra que los argumentos utilizados para justificar fuga no están basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea. Dice: por el contrario, los mismos reposan en meras conjeturas a partir de criterios que no se corresponden con las particularidades del caso y que consisten más bien en afirmaciones abstractas. Lo anterior, dice la Corte Interamericana, sería indicativa de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia en esta materia. Desde la Comisión Interamericana aparecen también estas lógicas de modelo de indicadores. En este informe del año 2017, recomendación B3, dice: la Comisión reitera a los estados que la norma que excluye la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva en razón de la pena fijada para el delito imputado ignora el principio de necesidad consistente en la justificación de la prisión preventiva en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran en este. Esta última parte, caso concreto y ponderación de los elementos que concurran en el caso, nos habla del modelo de indicadores para el caso concreto. Termina diciendo: la prisión preventiva debe justificarse en cada caso concreto, reforzando la afirmación anterior. En definitiva, para el sistema interamericano triunfó el modelo de indicadores y cierra toda la discusión que sobre el tema podemos dar.
Desde la Corte Federal, si uno mira la sentencia de Milagros Salas en cuanto confirmó la prisión preventiva, advierte que termina la Corte analizando en el caso concreto indicadores con los cuales termina ratificando aquella prisión preventiva sin acudir de ninguna manera al modelo de presunciones, dándole una vuelta de tuerca a aquel otro fallo anterior de la Corte Federal, Loyo Freire, en el cual había la Corte remitido en lo pertinente al dictamen del procurador Casal, y Casal lo que había sí dicho que era inviable cualquier interpretación de presunciones iure de iure, pero no había terminado de definir si iuris tantum eran admisibles o si había que acudir al modelo de indicadores. Por eso Milagros Salas, sin decirlo expresamente, pero analizando en el caso indicadores concretos, termina también compartiendo el criterio de la Corte Interamericana y de la Comisión, dándole entonces cabida al sistema de indicadores. En el informe del uso de la prisión preventiva, la recomendación C10 nos va a dar cuáles son los indicadores que sugiere la Comisión Interamericana. Habla de arraigo, con las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Habla como segunda pauta el comportamiento del imputado, incluyendo rebeldía, que haya ocultado información sobre su identidad o domicilio o si hubiese proporcionado una identidad falsa o un domicilio falso. Y el último habla del tipo de delito y la severidad de la eventual condena. Todos estos indicadores siempre están puestos en tela de juicio, pero son indicadores concretos, la Comisión los recomienda, y cuando veamos en el último video el Código Procesal Federal nuevo, vamos a ver que recoge casi a pie puntillas todas estas pautas en los artículos, que hoy además están implementados en el 221 y el 222, que la Comisión Bicameral puso en vigencia para todo el país. En cuanto a riesgo de entorpecimiento, en ese mismo informe aparece la recomendación C11, donde marca como indicadores los clásicos y de manual: que el imputado destruya, modifique, oculte o suprima o falsifique elementos de prueba, que influya para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o que induzcan a otros a realizar tales comportamientos. Estos son los indicadores que entonces la Comisión recomienda que sigan las legislaciones internas de los países. En definitiva, el tema, al igual que el tema de fundamentos legitimantes que se ancla solo en riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, también está cerrado por el sistema interamericano. Hoy, tanto Corte como Comisión exigen acreditar con indicadores en el caso concreto que existe riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Esto es así, nos guste o no nos guste, y decidir otra cosa también será incurrir en responsabilidad internacional. Los espero en el próximo video, que vamos a hablar ya del Código de Levene, el Código Ley 23984, el Código Federal y el de Provincia de Buenos Aires, de cómo receptan estas lógicas con sus críticas y fortalezas. Espero me acompañen en ese video. Muchas gracias.